De inmediato la intervención de la asambleísta Marcela Holguín de la provincia de Pichincha por la Revolución Ciudadana. Medios de comunicación legislativos. El pueblo ganó en las calles. Ese pueblo al que no siempre los políticos escuchan y al que muchas veces se subestima e incluso se menosprecia. Ese pueblo nos ha demostrado que no solo son los ganadores, sino también son los que mandan. Sí, los que nos mandan a nosotros. Pese a que desde el gobierno y también desde aquí, desde la Asamblea Nacional, fuimos sordos a sus pedidos y a sus exigencias. No en vano la cifra de aceptación del gobierno y de esta misma Asamblea está prácticamente por los suelos. Según una encuestadora, las cifras de perfiles de opinión, el 84.11% de la población no le cree al presidente Lenín Moreno, mientras que el 79,53% de esa misma población califica a la gestión de la Asamblea Nacional, a la gestión de nosotros, 237 legisladores, como mala y muy mala. No estamos definitivamente escuchando a la gente y tampoco estamos gobernando a favor de las grandes mayorías. Y esta es una responsabilidad que debemos asumirla todos y todas en este pleno. Precisamente las consecuencias de esta inacción las vivimos durante 12 días. 8 personas fallecidas, 1.192 detenidos, un número incierto de heridos, millonarias pérdidas, periodistas heridos, otros detenidos en medio de las manifestaciones, otros periodistas con orden de detención, medios cerrados e instalaciones de medios de comunicación agredidas. ¿Qué habría pasado, me pregunto yo, si esto ocurría en el gobierno anterior? Para todo ello, una pregunta: ¿cómo fue posible y por qué llegamos hasta esto? ¿Por qué no se escuchó al pueblo ecuatoriano desde el día 1, cuando el pueblo pedía y exigía y le decía al gobierno que no quería un paquetazo económico? La gente no es ciega. Sabían y saben que la eliminación de los subsidios a los combustibles fue una medida inoportuna, que no fue pensada técnicamente y que tampoco fue socialmente diseñada. Pese a que en el artículo 95 de nuestra Constitución se señala que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica, dice la Constitución, en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. Como consecuencia, la violencia se exacerbó en las calles por 12 días porque no hubo una decisión del gobierno de recular a tiempo en esa medida que había adoptado. Sin duda, la cifra hubiera podido ser muchísimo menor si la decisión de derogar el decreto se tomaba al día 1 o 2 de las protestas, violencia que, dicha sea de paso, todos condenamos y que pedimos se investigue de manera independiente y transparente, pero también sin sesgos políticos. La masacre de la gente en las calles no puede quedar en la impunidad. La victoria que dejó, sin lugar a dudas, un sabor amargo, es del pueblo y de nadie más. Es de los campesinos, de las amas de casa, de los jóvenes estudiantes, de los maestros, de los trabajadores, de las mujeres y demás sectores populares que hicieron oír y también respetar su voz. Queda claro entonces que no fueron solo los transportistas, que no fueron únicamente los movimientos indígenas o sociales, ni tampoco fueron solo los empleados públicos. La gran mayoría exigía en las calles un cambio y también pedía una injusta imposición del Fondo Monetario Internacional que debía ser derogada. Fue la mayoría la que dijo al gobierno que sí hay alternativas. Aquí muchos hablaban de eso, de cuáles son las alternativas. Sí la hay, y desde la bancada de la Revolución Ciudadana también hablamos antes de esas alternativas. En lugar de subir el precio del transporte, del comercio de víveres, etcétera, para ahorrarse $1.300 millones, era mejor, por ejemplo, que aumenten el control de la evasión fiscal y del impuesto a la renta.
que representaría cerca de 2.300 millones de dólares para el país. O también, por ejemplo, cobren los impuestos a los principales deudores del Estado, con lo que recuperaríamos cerca de 500 millones de dólares, o simplemente que no eliminen el 50% del impuesto a la salida de bienes suntuarios para que el país obtenga alrededor de 500 millones de dólares adicionales. Colegas, es injusto e irresponsable también reducir a intereses políticos lo ocurrido, algo que nos duele a todos y que nos deja sin duda también grandes lecciones. Que se investigue, insisto, con transparencia y se sancione a todos los responsables. Les recuerdo que el movimiento indígena, por ejemplo, entregó autoridades a varios de los infiltrados en esta protesta. Quiero decir finalmente que es bueno saber que las palabras y acciones cuyo objetivo es el bienestar de las grandes mayorías siguen despertando a todo un pueblo, y eso sin duda da esperanza. Y sí, soy correísta, pero no soy narcotraficante, no soy terrorista y tampoco nunca he participado ni participaré en acciones desestabilizadoras ni tampoco vandálicas. Tampoco participaré en saqueos ni en tomas de edificios. Que quede muy claro, a mí nadie me manda y yo no soy recadera de nadie. Pero sí, yo defiendo mi buen nombre y defiendo el buen nombre de mis compañeros de la bancada de la Revolución Ciudadana. Y lo hago no solamente por mí, lo hago también por mi familia, pero sobre todo lo hago por mis 2 hijos. Gracias, presidente.